Qué privilegio poder entrar en su casa como cada noche. Se está acercando aquí en el hemisferio sur el invierno y las 10 de la noche es un buen momento para estar en casa. Y con todo esto de la pandemia nos han hecho volver a casa más temprano, así que es lo que se llama en televisión el prime time, el horario exclusivo mejor para mirar televisión. Claro que a esta altura en todos los canales están los mejores programas, o sea que la competencia es feroz, pero nosotros no hacemos el programa pensando en la cantidad de gente que tenemos, sino en la profundidad de los temas que tratamos, que es una cuestión tremendamente diferente. Esta pandemia también nos ha abierto un mundo nuevo, que es el de hacer entrevistas utilizando la tecnología del Zoom, del Skype, de tantas otras herramientas que ahora tenemos en nuestra mano y que estamos aprendiendo a usar. Y es el caso de esta noche, que tengo el privilegio de presentar a la audiencia y conocerlo. Nos hemos conocido hace unos 10 minutos a Jeremías Medina, que tiene un cargo tremendamente interesante. Él es el director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos del Gobierno Nacional de Chile. Jeremías, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Juan Pablo, pastor, les saludo acá desde Santiago, Chile. Desde hasta ahora estoy en mi casa, dejé la oficina hace un poquito rato, pero feliz de esta tremenda oportunidad de, a través del Zoom, cruzar la cordillera y poder comunicarnos y conversar en esta noche. Es un privilegio, Jeremías. ¿Qué es esto de Oficina Nacional de Asuntos Religiosos? Sí, la verdad es que cuando muchos me preguntan, dicen por qué el gobierno de Chile tiene una Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Es porque, por dos cosas. Primero, porque nuestra población, en Chile tenemos más del 80% de personas que se declaran que confiesan alguna religión determinada. Entonces, si bien es cierto, tenemos un Estado laico, tenemos un Estado separado de la Iglesia, tenemos una nación creyente, este 80% de la población que confiesa católico, evangélico, mormón, judío, musulmán y cualquier otra religión basada en Chile, es porque tenemos una nación creyente. Y en segundo lugar, es porque tenemos en nuestro registro de entidades religiosas más de 5.000 entidades en el Ministerio de Justicia, y es por eso que existe esta oficina que nace el año 2007 con el fin de asesorar al presidente de la República y al gobierno de Chile en materias de índole religioso, pero también para representar al gobierno con todas las religiones a nivel nacional, y ese es nuestro foco, nuestro objetivo principal. Es más, el trabajo tuyo, del gobierno a las entidades religiosas o las cuestiones de las entidades religiosas, los requerimientos, la búsqueda de mayor igualdad y libertad ante el gobierno. A ver, es una mezcla de ambas, porque yo tengo que representar al gobierno con todas las iglesias a nivel nacional, católica, evangélica, judías, mormones y todos los debidamente acreditados en nuestro país. Cuando yo asumo como director, yo tenía otras funciones del gobierno cuando asumo el presidente Sebastián Piñera, pero en octubre del año pasado, el presidente me pide asumir este cargo y yo, bueno, gratamente acepté. Yo pongo tres objetivos principales. El primero, velar por la libertad de culto en nuestro país, que está garantizada en la Constitución y en la Ley de Libertad de Culto. En segundo lugar, como usted lo plantea, pastor, responder a los requerimientos de la Iglesia. ¿De qué sirve de tener un interlocutor válido entre el gobierno y la Iglesia si las distintas iglesias presentan sus demandas, presentan sus requerimientos y nosotros no le damos respuesta? Entonces, nosotros recogemos sus inquietudes, vemos qué política pública podemos canalizar y lo implementamos. Y en tercer lugar, como yo pertenezco directamente a la Secretaría General de la Presidencia, en el Palacio de la Moneda, yo me propuse y dije, bueno, no podemos estar tan solo en la capital, nosotros no podemos estar tan solo en Santiago, y es por eso que implementamos por primera vez en la historia de nuestro país encargados regionales. En Chile tenemos 12 regiones y hoy día abarcamos 5 regiones con encargados de asuntos religiosos y esperamos ampliarnos a las 16 en un corto plazo. Y esos son los tres objetivos que yo me propuse dentro de este poco tiempo que nos queda como gobierno, estos casi 11 meses que nos quedan ahora, y esperamos cumplir con todas estas demandas.
¿Qué reacción hubo en las comunidades religiosas a esta circunstancia tan terrible que está viviendo todo el mundo, que es la pandemia? ¿Las afectó? ¿Tuvieron que suspender las reuniones, los cultos, los servicios? Eh, ¿Tuvieron que encerrarse? ¿Tuvieron la oportunidad de salir más al servicio de la comunidad? ¿Cuál es la mirada que vos les das? Nosotros, a ver, personalmente y nosotros como gobierno, lo primero, antes de un poco contestar esta pregunta, lo que yo quiero es agradecer si alguien me está mirando desde Chile también. Yo sé que este programa lo miran desde varios países en el mundo. Y lo primero que yo quiero es reconocer la labor de las iglesias en la pandemia. Han hecho una tremenda labor social, es decir, el Estado ha ido en ayuda de aquellos que más lo necesitan, pero los distintos pastores, los sacerdotes, las distintas congregaciones han estado también con los que más sufren, dándoles canastas de comida, a lo mejor ofrendas, han aportado de distintas formas, pero también han aportado espiritualmente, que es lo más importante. No tan solo la pandemia ha atacado físicamente a la salud de las personas con todo esto que viene el COVID, sino también la salud mental. Y la fe es un tremendo aporte a la salud mental de la población. Y es por eso que también nosotros eso lo reconocemos, lo valoramos, porque cuando se muere un familiar, cuando se pierden los trabajos, cuando a raíz de estos una empresa quiebra, la fe es muy importante para acompañar en todos estos procesos. Pero también reconocer que se ha limitado la labor eclesiástica en el sentido que se han restringido las reuniones masivas. Hemos elaborado nosotros, al principio de la pandemia obviamente solamente permitíamos reuniones telemáticas. Cuando yo asumo, comenzamos con el gobierno un plan que se llama Paso a Paso y definir 4 diferentes fases de acuerdo a la cantidad de contagios que hay en la población, y estas fases las dividíamos en comunas. Cada comuna se encontraba en una fase distinta de acuerdo a la cantidad de contagios que tenía en ese momento, que tiene en ese momento, y establecimos aforos a los distintos templos de acuerdo a la fase en que se encuentran. En fase 1 solo se permiten 5 personas, en fase 2 se permiten 10 personas en lugares cerrados y 20 en lugar abierto. Pero ya en fase 3 se permiten 75 y en fase 4 150. Pero además de estas fases, nosotros, reconociendo la labor que hacen los líderes religiosos en nuestro país, les permitimos que pudieran, aunque estemos en cuarentena, que es la fase más restrictiva, aunque tengan que pasar toque de queda. Nosotros en la noche tenemos acá en Chile a partir de las 10 de la noche toque de queda hasta las 5 de la mañana, o también cordones sanitarios, si se tienen que trasladar, los cordones sanitarios están de una región a otra. Todos los ministros de culto, solamente con su credencial y su cédula de identidad, si están haciendo una labor eclesiástica, pueden trasladarse sin ningún problema. Y es porque entendemos nosotros que cuando un sacerdote tiene que ir a entregar una extrema unción, un pastor tiene que ir a orar por un enfermo, ir a ver a alguien urgente, nosotros eso no lo podemos prohibir, es vital y es esencial. Así es que también permitimos eso, y la verdad es que ha sido muy bien tomado por las distintas iglesias. Jeremías, voy a dar el teléfono, toda la audiencia lo conoce muy bien, pero bueno, para que lo anotes vos en todo caso, 1127770000, y para aquellos que están fuera de la Argentina es más 549 1127770000. Es bien fácil el número, ¿va? Bueno, tenemos amigos en una compañía telefónica y hemos conseguido un gran número. Está perfecto. Mira vos, el número perfecto repetido 3 veces y después 40 para que no te olvides. Claro, ya está muy, muy bueno. Te quiero preguntar, Jeremías, ¿vos sos una persona de fe o de la política? El presidente te eligió por alguna cuestión en especial. Contame un poco tu experiencia, si es que tenés una experiencia de fe. A ver, a mí no me gusta este dualismo gregario que existe, que o eres fe o eres político.
yo soy una persona y un cristiano evangélico, que mi misión es estar en la política. Es mi llamado, así como el de ustedes, su llamado es pastoral. Yo desde muy niño sentí este llamado al servicio público, más que a la política, al servicio público. No sé si ustedes saben que acá en Chile se celebra anualmente el Servicio de Acción de Gracias. No sé si Juan Pablo ha escuchado de eso. Sí, sí, escuché, sí, sí. Para la gente que nos está viendo, todos los años, para nuestro aniversario, para las fiestas patrias, en la iglesia evangélica se hace un culto de acción de gracias. Y a este culto viene el presidente, las más altas autoridades del país, vienen los diputados, senadores, todos los ministros del gabinete, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, o sea, están bien el cuerpo diplomático, y todos se reúnen en un culto a dar gracias a Dios por la independencia de nuestro país, y la verdad es que esa es una tradición desde el año 75 que se ha celebrado de manera ininterrumpida en nuestro país. Y eso entiendo que es único, no se hace en otro país de Latinoamérica. Y precisamente esa era la iglesia donde yo asistía cuando yo era niño. Y siempre yo decía, bueno, ¿por qué no habemos cristianos ahí sentados dentro de las autoridades? ¿Por qué no hay personas cristianas dentro de este mundo? Y esa era mi pregunta siendo muy niño. Después yo entro a la universidad y fui parte del liderazgo de estudiantes de la universidad, y me invitan a una cena con distintos diputados de la nación. Entonces yo estoy con varios diputados ahí, y termina la comida y un diputado me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le digo yo. Me dice, ¿tú eres cristiano evangélico? Sí. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque tú varias veces en tus declaraciones, cuando te preguntamos tu historia, cuando te preguntamos qué hacías, tú decías gracias a Dios. Me dijo, pero tú eres de esos evangélicos que van a la iglesia los domingos, sí, le dije, yo voy a la iglesia. Me dijo, oye, pero qué raro, me dice, porque tú eres como normal. Y yo lo miro y le digo, pero ¿por qué me dices como normal? ¿A qué te refieres con eso? Me dice, no, porque, o sea, estudias en la universidad, tienes liderazgo, estás interesado en las cosas públicas. Yo pensé que a los evangélicos me decían no les interesaba eso. Y eso a mí me dejó muy marcado. Y pasó que ese mismo diputado después nos hicimos muy, muy amigos. Le interesó un poco mi principio de defender la libertad de culto, la libertad de expresión, muchos principios que somos protestantes, y la verdad es que me contrató como asesor parlamentario cuando yo estaba estudiando, así es que entré a trabajar en el Congreso a los 22 años, muy chico. Y un gran logro que logramos con la bancada, con los diputados con los que yo trabajaba, fue declarar el 31 de octubre como Día Nacional de las Iglesias Evangélicas acá en Chile. Y es un día festivo. Entonces el 31 de octubre es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. No sé si allá en Argentina, a lo mejor se celebra Halloween, no sé qué se celebra el 31 de octubre. No, para nada. Quiero decirle a la audiencia que estamos haciendo este programa en vivo. Así, si hay algún detallecito de conexión o de sonido, es porque estamos, como dijo Jeremías, saltando la cordillera de los Andes a través de la tecnología. No sé si algo no se escuchó. No, va todo muy bien, entonces, como le contaba, yo con mi equipo, con los diputados que trabajábamos, hicimos este feriado evangélico, y la verdad es que fue algo histórico y lo logramos sacar adelante. Y eso un poco me llevó a mí a ser conocido dentro del mundo político. Y cuando asume el presidente Sebastián Piñera su primer gobierno, me llama a mí a ser parte de esta oficina, de la cual hoy día yo soy el director, pero yo tan solo tenía 24 años, entonces yo no podía ser el director porque tenía muy poca experiencia, así es que asume un pastor luterano mi puesto, y yo quedé como el segundo a bordo, y así estuve los 4 años del gobierno. Qué bueno. Y termino esto, termina el gobierno del presidente Piñera, llega Bachelet en su segundo periodo, y yo me voy a Estados Unidos a hacer mi posgrado.
lo fui a hacer a Dallas y termino mi posgrado y voy a hacer mi práctica, no sé cómo se dice en Argentina, el, la, el internship al Capitolio en Washington, D.C. Pero bueno, Dios tenía otro plan, yo termino mi internship en Washington, D.C. y no me querían contratar, pero no podían, por yo ser extranjero, y me vengo a Chile de vuelta un poco triste. Y cuando llego de vuelta, el presidente de nuevo me dice, súmate a nuestro equipo de campaña, porque vamos por un segundo periodo. Así es que me sumé al equipo de campaña y la verdad es que Dios me quería en Chile de vuelta, parece. No me quería en Estados Unidos. Y, y bueno, entré a trabajar al gobierno, pero esta segunda periodo entré a trabajar como el coordinador del equipo del gobierno en el Congreso. Yo tenía a cargo toda la Cámara de Diputados y la relación con la Cámara de Diputados. Eh, tenía que ver los proyectos de ley, teníamos que ver los votos, teníamos que yo recibir a los ministros, ver un poco el clima político del Congreso. Y estuve los 3 primeros años del gobierno del presidente de este segundo mandato en esa función. Cuando me llaman el año pasado y me dicen, Jeremías, a hacerte cargo de asuntos religiosos, y yo dije, bueno, es un tema que a mí, más que por un trabajo, es un tema que a mí me mueve, y ahí lo asumí con gusto. Y para contestar un poco ya la pregunta, terminarla, creo que me explayé un poco. No veo mi vida separada de Dios, separada de la fe. No veo mi vida en donde yo dé un paso sin que Dios esté presente. No veo mi vida política, mi vida en el servicio público, que es algo con lo que me levanto y con lo que me acuesto. Imagínense, acá en Chile son las 9:15 de la noche y nosotros estamos hablando de política y yo estoy feliz hablando. Y la verdad es que es algo en lo que me mueve y siento que es algo a lo que Dios me llamó. Así es que no tengo otra cosa que decir. Jeremías, quiero llevarte a un momento muy difícil de Chile, que fue hace un par de años antes de la pandemia, cuando de golpe hubo una revuelta muy fuerte de ataques, destrucción de estaciones de subterráneo, lo que era, digamos, una revuelta de tipo política, protesta social. Sin embargo, comenzó a haber señales de que tenía un condimento antirreligioso, porque por lo que yo recuerdo, aparecían pintadas en iglesias, mucho más que pintadas, iglesias que fueron atacadas, incendiadas, destruidas. Quiero que me cuentes un poco cómo viviste ese momento y qué influencia tuvo la religión o la antirreligión en ese movimiento de protesta. La verdad es que fue un periodo bien difícil, Juan Pablo, porque nació esto como una revuelta social que fue de un día a otro, de un día para otro. Yo me acuerdo, fue un día viernes a partir de las 5 de la tarde, y nace porque el valor del subterráneo, el valor del subte se sube 30 pesos, y comenzó un descontento social, y ese viernes estudiantes secundarios, en vez de pagar el pasaje, fueron a las estaciones y empezaron a saltar. En vez de pagar, saltar los torniquetes y pasar de manera gratuita. Y movimientos anárquicos ese día, esta es mi opinión personal, no quiero involucrar una opinión del gobierno, pero esta es mi opinión personal. Yo creo que movimientos anárquicos que tenían un poco esto preparado, una izquierda muy radical, que tenía mucha preparación, simultáneamente quemaron estaciones del metro, del subte, y empezaron una revuelta social muy bien preparada, con mucho apoyo financiero, con muchos recursos, algo muy estratégico. Y comenzó esta revuelta que si bien es cierto tenía componentes de una izquierda muy radical, pero también había un discurso de descontento social, donde el ciudadano promedio conectó con esto porque decía, bueno, sí, hay cosas en Chile
que si bien es cierto, somos un país muy estable, somos un país que ha hecho un poco las cosas bien en los últimos 30 años, aún faltan cosas por corregir y no hay voluntad para corregir. Entonces empezó también este descontento social a penetrar en todo nuestro país, en las distintas clases sociales. Pero había un movimiento muy anárquico dentro de todas estas revueltas, que fueron los que incendiaron las estaciones, que fueron los que te comentaba, que después movimientos antirreligiosos se sumaron a esto, porque al final toda esta revuelta, todos los grupos extremistas fueron parte de esta organización y empezaron las quemas de iglesias. Yo todavía no asumía como director de asuntos religiosos, pero desde mi posición en el Congreso me tocaba ver esto. Y la verdad es que fue muy triste empezar a ver cómo se quemaban los templos. Pero no tan solo se quemaban templos, porque ya es muy grave quemar templos, sino también los rayados que habían en los templos, los mensajes. Mensajes como la única iglesia que alumbra es la que arde, mensajes muy, muy hirientes al fuero interno de cada persona que cree. No es el quemar un templo no es tan solo quemar una estructura, significa quemar una cultura, significa quemar una fe en elementos religiosos. Entonces, estos grupos extremistas comenzaron a incendiar estos templos. Y no tan solo estos grupos extremistas en las capitales, también en el sur. Comenzaron movimientos de los grupos mapuches, de los grupos indígenas de acá de Chile, también a quemar distintos templos evangélicos, católicos en el sur de Chile, y la verdad es que fue bastante triste como eso se manifestó. Hoy día vemos que se quemaron desde esa época a la fecha más de 100 templos a lo largo del país. Nosotros tenemos un catastro, y la verdad es que fue bastante triste. Pero nosotros también, cuando yo asumo como director de ONARTI, empezamos a hacernos parte de las querellas, para contra quienes fueran responsables, y buscar estas personas que se atreven no tan solo a quemar un inmueble, sino que también se atreven a traspasar lo más íntimo que tiene una persona, que es su fe. Uh-huh. Se vio esto con mucha claridad, ¿no es cierto? Déjame que lea algunos mensajes, Jeremías. Los estamos viendo de San José Misiones. Gracias, soy Carlos Peralta. Vivimos en la provincia más bendecida por nuestro padre, que es Misiones. Bueno, de otras provincias van a decir lo mismo, ¿no? Pastor, lo estamos viendo desde Río Cuarto. Sergio Torres, muy lindos programas, gracias. Lo miro desde Neuquén. Muy lindo Neuquén. Conocí Neuquén. Es de mucha bendición siempre, y me pregunta sobre el encuentro de mañana para orar por la sanidad mundial. La verdad es que no tengo información sobre eso, así que no le puedo responder. Permanentemente llegan invitaciones para participar en reuniones de oración, y así que no puedo promocionarlas a todas, y que yo sepa no es algo que sale de los grupos o de las organizaciones que dirigen en este momento la representación de las iglesias evangélicas, así que no puedo contestar a esta pregunta que me viene desde Neuquén. Ahora, Jeremías, ¿la situación se calmó? ¿Los responsables de estos atentados han sido capturados, están en juicio, alguno de ellos está preso? ¿O la pandemia puso un punto de espera a esta revolución? A ver, antes de la pandemia, un poco esta revolución fue decantando, porque si en un principio el ciudadano promedio se había entusiasmado en salir a la calle a protestar por demandas sociales, posteriormente se fueron dando cuenta que al final habían grupos extremistas, grupos de izquierda, grupos anárquicos, que solamente querían destrucción por destrucción. Uh-huh. Solamente querían, y también venía soslayado un objetivo: derribemos al gobierno y hagamos una nueva constitución. Si esto era una operación política. Entonces el presidente, para lograr un tremendo acuerdo nacional, ¿qué hizo? Bueno, perfecto, hagamos una nueva constitución y avancemos en los proyectos sociales que haya que avanzar. Y hoy día Chile,
y comenzamos un camino para recorrer a los que se querían sumar, un camino de la paz, un camino de los acuerdos, que es cómo se solucionan las cosas. Y es lo que hizo decantar un poco estos movimientos donde quedaron bastante aislados aquellos extremistas, aquellos en posiciones más radicales de la izquierda, que siguieron haciendo desmanes, siguieron saliendo a la calle, salieron a quemar y destruir por destruir. Muchos de ellos han sido capturados, muchos de ellos han sido procesados, muchos han denunciado atentados a los derechos humanos, los cuales personalmente creo que no han habido, porque muchas revueltas sociales, pero no hay personas, no se ha detectado personas fallecidas, o sea, no han habido cosas realmente tangibles en las cuales uno puede decir, sí, hubo un atropello gigante, entonces no lo hubo. Y la pandemia claramente, obviamente, después a todos estos radicalizados que habían quedado aislados, ya también comenzó a afectarles en el sentido que ya no podían llegar y salir a destruir todo lo que se les antojaba porque ya teníamos esta situación de pandemia. Y al mismo tiempo, como te contaba, los que creemos en la democracia, los que creemos en que las vías institucionales, la forma de solución de estos problemas, comenzó el acuerdo por esta nueva constitución. Tenemos elecciones de los constituyentes ahora el próximo mes, en mayo, y esperamos que en Chile tengamos una nueva constitución en democracia, porque nosotros tenemos una constitución que rige desde el año 80, desde el gobierno de Pinochet, esa es la que nos rige actualmente, y ahora vamos a construir una constitución en democracia. Y esta constitución en democracia va a ser con constituyentes electos, los cuales tienen que ponerse de acuerdo, tienen que conversar, dialogar, y esperamos que un principio que para mí es muy importante, como el de la libertad religiosa, esté presente en este nuevo texto, que es un texto que va a ser consensuado y que yo espero que recoja lo mejor de nuestro texto actual y que mejore lo que haya que mejorar. Jeremías, estás hablando de una expresión de deseo. Hablaste de la palabra libertad. Creo que en algún otro momento mencionaste la palabra igualdad. ¿Hay igualdad religiosa en Chile? Yo creo que falta mucho para llegar al concepto de igualdad religiosa en nuestro país. Si vemos, yo siempre me gusta un poco irme a la historia. Chile ha peleado por una libertad religiosa desde hace mucho tiempo. Hay una persona que yo he admirado mucho y lo quería mencionar hace un rato, pero no alcancé. Es Robert Joel Poinsett, así que los que les guste la historia pueden averiguar quién fue Poinsett. Además que fue el descubridor de la flor de la famosa poinsettia en Estados Unidos. Joel Robert Poinsett fue el primer cónsul de Estados Unidos en Latinoamérica y precisamente llegó a Chile a principios de 1800, en 1812 para ser más exacto. Y en ese año, en 1812, Poinsett se hace muy amigo de quien era nuestro director supremo en esa época, que era José Miguel Carrera. Y José Miguel Carrera, en una señal de querer la independencia de nuestro país, le dice a su gran amigo Poinsett, le dice, por favor ayúdanos a redactar una constitución. Ustedes que son americanos, ustedes saben. Además que Carrera, Poinsett no tan solo era cónsul, no tan solo era de Estados Unidos, sino también era cristiano y protestante. Entonces, traía las ideas de la libertad muy arraigadas. ¿Y qué hace en nuestro país Poinsett? Escribe nuestra constitución y señala que Chile es un país católico, apostólico, y no escribe la palabra romana. Y eso fue muy interesante porque fue una señal, una doble señal hacia el exterior. Primero, una señal de que nosotros no obedecíamos ninguna orden del extranjero, y segundo, podían entrar distintas otras creencias que no fuera la romana a Chile, porque católico significa universal. Y ese fue nuestro primer intento, fue nuestro primer atisbo de libertad religiosa, imagínense, en 1812. Pero no tuvimos, a mediados de 1860, tuvimos nuestras leyes laicas, donde se generó el registro civil, los cementerios, el patio disidente, también el registro civil para los nacimientos, para los matrimonios, para las defunciones, que eran exclusividad de la Iglesia Católica en esa época. Pero no fue tan solo hasta 1925 que nuestra Constitución señala que
Chile es un Estado separado de la Iglesia. Entiendo que en Argentina aún ustedes son un Estado confesional, si no me equivoco, Juan Pablo. No, la única referencia que hay en la Constitución es que el Estado sostiene a la Iglesia Católica, la considera una institución precedente, es decir, que estaba antes de la formación del país. Perfecto. Pero definitivamente tenemos libertad, pero no hay igualdad. En eso estamos igual. Entonces, ¿en qué quiero profundizar? En que nosotros después del año 25 en adelante avanzamos en lo que fue la instauración de este Te Deum evangélico, que es acción de gracias, que yo te comentaba al principio. Avanzamos en una ley de libertad de culto, que es una ley que reconoce a las iglesias, distintas a la católica, como entidades de derecho público y como religiones. Esa ley recién llegó el año 99. El feriado evangélico, que es el que te contaba, pero también qué hemos logrado con estos años. ¿Y por qué lo nombro? Porque quiero honrar a quienes trabajaron por eso, y también que yo continúo también trabajando por eso. Los capellanes en las Fuerzas Armadas, es decir, hay capellanes católicos, pero también capellanes evangélicos para satisfacer las necesidades espirituales de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de orden, de las policías. En el Palacio de la Moneda, que es el Palacio de Gobierno, celebramos distintas actividades religiosas porque tenemos un capellán católico, un capellán judío y un capellán evangélico que realizan todas las ceremonias con la presencia del presidente de la República, con la presencia de los diputados, de los ministros. Y la verdad es que se realiza Hanukkah, se realiza Navidad, se realiza Semana Santa. Recién, hace algunas semanas atrás, realizamos junto a los capellanes, que el católico, judío y evangélico, nuestro primer desayuno nacional de oración con presencia del presidente de la República, y tuvimos de invitado también a Marcos Witt desde Estados Unidos, y la verdad es que hemos avanzado en pos de lo que tú comentabas, que es la igualdad, pero que es un objetivo todavía muy difícil frente a una institución que lleva claramente muchos años en nuestro país, pero igualdad religiosa es algo que esperamos nosotros llegar ahí. Libertad religiosa es algo que sí tenemos garantizado en nuestra Constitución y en nuestras leyes, y es algo que también nuestra oficina, de parte del gobierno, es lo que se está esforzando para que se logre día tras día. Desde Henderson nos saluda Beatriz, desde Paraná, Entre Ríos, la familia Garcés. Estaba esperando que iba llamados de Chile. No sé, se han asustado al saber que hay un funcionario del gobierno y nos estarán mirando los que siempre me llaman de Chile, especialmente de la región 12. ¿Puede ser que existe una región 12? Sí, sí. Magallanes. Bueno, en el sur, ahora yo no me acuerdo. Es el sur de Chile. Sí, sí. ¿Por qué se les llamó a los evangélicos de Chile canutos? A ver, en los principios a mediados del siglo XVIII, salió un predicador. ¿18 o 19? 19, perdón, 19, sí. 19, muy bien, Juan. John Canut de Bon, no sé si has escuchado de él. Alguna vez me contaron, pero contame la voz. Sí, John Canut de Bon era un pastor, claramente misionero migrante, que se caracterizaba por salir a anunciar el evangelio a la calle a viva voz, a gritar, a anunciarlo en las plazas, en los lugares públicos. Entonces, este John Canut de Bon se hizo muy famoso porque lo hacía en una época que no estaba permitido, en una época que era discriminado, y la verdad es que los que comenzaron a seguir su ejemplo, se les tomó el nombre de Canut y se les puso canutos. Sí, pero eso se universalizó a todos los evangélicos de Chile, ¿o no? A todos se dice canuto. A mí a veces en el gobierno me dicen canuto algunos amigos cercanos. ¿Y lo tomás como una ofensa o como un elogio? No. Hay algunas personas que sí le ofenden. A mí personalmente no me ofende, por el contrario, lo tomo casi como un orgullo. Qué bueno, ¿no? Qué personaje ese misionero que en una época en que casi no había evangélicos se puso a predicar el evangelio, y me dicen que plantó iglesias en todo Chile. ¿Puede ser así? Así es, partió en Limache, que es una localidad muy cercana a Santiago, y así comenzó su caminar a lo largo del país.
anunciando el Evangelio y plantando iglesias. Ujú. Jeremías, hay mucha gente en este momento en la Argentina, un buen número de cristianos evangélicos que están interesados en participar en la próxima elección que vamos a tener en el mes de octubre. Previo hay unas primarias que aquí se llaman PASO, en agosto o en septiembre, todavía no se sabe muy bien. Hay dos miradas desde la iglesia evangélica en general. Aquellos que no están de acuerdo, dicen, no, los cristianos no nos tenemos que meter en política. Y la otra mirada de aquellos que pensamos que sin representar a las iglesias es algo muy bueno que puedan evangélicos entrar en la arena política para marcar la diferencia allí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, este es un tema que a mí me apasiona mucho, así que si me alargo, Juan Pablo, me avisas. Yo siempre le hago la siguiente pregunta a las personas, y aquí te voy a contrapreguntar, y perdona que lo haga, pero eso no se debe hacer, pero mi pregunta siempre es, ¿por qué yo tengo que elegir esa persona porque es evangélico simplemente? ¿O porque es un cristiano evangélico que tiene las competencias para estar en ciertos lugares? Te hago la contrapregunta, Juan Pablo. Ese me parece buenísimo, porque votar a una persona porque es evangélico me parece muy arriesgado. Así es. Hay que votarla porque es un buen abogado, o un buen profesional, o un buen ejecutivo, tiene otros valores a los que suma la ética y los principios cristianos. Así es, o sea, una persona que quiere estar en política, primero tiene que entender que la política es una situación de donde uno va a dialogar, donde uno también va a sentarse con unas personas que piensan diferente a mí, pero que nos tenemos que poner de acuerdo por el bien del país sin transar los principios que uno tiene. Y me quiero remontar a la Biblia. José, un tremendo político, pero ¿por qué Faraón lo escoge como segundo? Porque José, ¿qué es lo que hace? José lo llaman porque tenía un don especial de Dios que era interpretar un sueño. Entonces Faraón lo llama y dice, tengo este problema, estos son los sueños que tengo, y José le dice, esto significa que vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y esa era la revelación divina, y para eso lo habían llamado. Y eso se le preguntó. Y en el protocolo egipcio, yo me imagino, me remonto unos años atrás, creo que a Faraón uno simplemente tenía que responder lo que él preguntaba y nada más. Pero ¿qué hace José? Cuenta el relato bíblico. Que simplemente le dice a Faraón algo que José le salía por los poros, que era algo que había estudiado, que había trabajado y que lo tenía en su mente porque su papá lo capacitó para eso, que era administración, principios de administración. Entonces le dice, ¿sabe qué, Faraón? Mire, como usted me cae bien, además le voy a dar un dato. Esto es lo que Dios me dice que haga. Esto es lo que Dios me dice que va a pasar. Pero además, con la experiencia que yo tengo y la revelación divina, esta es la solución. Entonces, a mí, ¿qué principio extraigo yo de esa narración bíblica? En que para estar en lugares de administración pública, no tan solo basta tener una cosa o la otra. Por eso yo decía que yo soy enemigo de esta división gregaria de lo mundano y lo espiritual. Yo creo que todo es espiritual. Creo que todo estamos llamados a glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hacemos. Y es por eso que es tan importante, si yo voy a entrar en una posición, y no tan solo pública, sino que en una empresa, es porque tengo, primero, el respaldo de Dios, pero también una preparación para. Entonces, frente a todos aquellos que a mí me dicen, oye, yo soy evangélico y quiero entrar a la política, ya, pero ¿por qué yo tendría que elegir Dios? ¿Porque eres evangélico o porque tienes las actitudes para el servicio público y además cuentas con los mismos principios que yo? Y creo que eso es lo importante, creo que eso es lo que
desde mi mirada, lo que hay que valorar, lo que hay que analizar, más allá. Después, obviamente, hay que analizar, después de la persona, cuáles son los principios de esta persona, qué es lo que cree. Cree en un Estado poderoso, capaz de que en un futuro se meta también en la iglesia y en la fe, o cree en la libertad, en el libre mercado, cree en las libertades, cree en la libertad de enseñanza. ¿Cuáles son las posiciones políticas, económicas que tienen estas personas que vamos a elegir? Entonces es importante no tan solo fijarse también en mi título de religioso, sino también en otras aptitudes. Y la verdad es que hacer un llamado. Yo cuando entré a la política, como te contaba al principio, yo entré muy chico, entré muy 22 años, imagínate hacer asesor en un congreso, era un bebé, y la verdad es que cuando iba yo después, yo entré a militar un partido político, y cuando yo iba a las reuniones de mi partido político, miraba para el lado y yo decía, soy el único evangélico, no había nadie más. Hoy día, qué bueno que en Chile, gracias a Dios, muchos se han sumado a esta aventura en el servicio público, pero necesitamos jóvenes y personas distintas que sientan esta llama de que Dios los está llamando al servicio público, que se atrevan. Yo soy un convencido de que no tan solo la política, desde niño lo vi, que lamentablemente como iglesia dejamos de influir en la sociedad en muchas áreas. Dejamos de influir en la cultura, dejamos de influir en el arte, dejamos de influir en los negocios, dejamos de influir desde nuestro llamado protestante a influir en la sociedad. ¿Y qué hicimos? Nos hicimos especialistas en hacer cultos. En eso nos volvimos, en especialistas en hacer cultos, y la verdad es que Dios no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a ser sal y luz de las naciones. Tremenda la respuesta. Muy interesante el invitado, dice alguien que bueno, ellos en 1812 tenían al general Carreras, que Así fue un es. prócer evangélico, ¿es cierto eso? A ver, no está 100% definido de que era evangélico, pero su influencia, la influencia de Poinsett, de este cónsul americano que entendemos que le predicó el evangelio, se ve reflejado cuando lo van a fusilar. Precisamente fue fusilado aquí en Mendoza, y antes de fusilarlo, se cuenta la historia que iba el sacerdote a darle la extrema unción, y él dijo, no es necesario que tú intercedas por mí, mi relación está directa con Dios, así es que no tienes nada que hacer. Y de esa actitud se entiende de que él había adoptado más los principios protestantes que los católicos en esa época. Ahora, vos mencionaste el año 1812, pero en ese momento todavía estaban bajo el dominio español, ¿no? Así es, Chile comenzó su periodo independentista en 1810 y logramos nuestra independencia total en 1818. Pero todo esto en 1812 se llama nuestro ensayo constitucional, porque fue nuestro primer intento de independencia, que lo logramos después en 1818. Claro, porque San Martín cruzó los Andes en el 2016, en el 1816, ¿no? Así es. Mira, y esto, perdón Juan Pablo que te interrumpa, yo siempre lo he dicho y lo he comentado con varios políticos cristianos amigos que tengo allá en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Yo siempre digo, lamentablemente muchas ideas de este mundo posmoderno, de Europa, que vienen a instalarse en nuestro continente, ideas que ellos según dicen progresistas, pero son regresistas, les llamo yo, que atentan contra nuestra fe. ¿Cómo nosotros las derrotamos? Y yo me voy siempre a este ejemplo, a la historia. La historia nos enseña cómo derrotar ideologías externas. Primero, prepararse. ¿Qué hicieron San Martín? ¿Qué hizo Bolívar allá en Colombia, en la Gran Colombia? Nuestro O'Higgins, Carrera. Primero se fueron a preparar, fueron a tomar las ideas a Europa, Estados Unidos, ideas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros los políticos cristianos es prepararnos. Segundo, ¿qué hicieron? Si San Martín no viene a pelear con nosotros a Chile, o Sucre, o se ponen de acuerdo con Bolívar, no hubiésemos logrado nunca la independencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conocernos y pelear juntos, apoyarnos, orar el unos con otros, tomar las experiencias de un país con otro.
Y a mí este ejemplo de que San Martín haya venido a Chile, que O'Higgins también haya apoyado a San Martín, para nosotros es un ejemplo de que tenemos, ahí está la solución, tenemos que pelear juntos esta batalla. Mm. Sí, es verdad, las dos cosas. En primer lugar, prepararse, prepararse. Yo veo mucha gente muy entusiasmada, eh, creyendo que la política es las elecciones, juntar votos, pero se supone que eh, gobernar no es una incomodidad entre dos elecciones, como algún político alguna vez dijo, sino que gobernar es un deber, es un servicio y hay que estar preparado. La catástrofe de los países, particularmente de Latinoamérica, es que mayormente los políticos no están preparados. Y entonces se nota porque no lo saben hacer. Pero aparte hay corrupción. Entonces yo te quería preguntar, y ya alguien de Puerto Varas dice que nos está viendo, qué bueno es tener en el programa un chileno, dicen. No nos dice el nombre. Oye, De Puerto Varas es una de las ciudades más lindas de nuestro país, así que saluda a Puerto Varas. Bueno, hay mucha corrupción. Vos hiciste el trabajo de el gobierno relacionándose con el Congreso. Aquí en la Argentina, quien hace ese trabajo en general, aunque no le guste a la gente reconocerlo, se negocian los votos. En una época había un señor radical que compraba los votos a un señor con apellido de una fruta que se cae del árbol. Luego, cuando este señor fue gobierno, le compraba los votos a este otro radical, no solamente los de él, sino de varios. Se pagaban. Cuando estoy diciendo comprar los votos era hacer caja, plata, billetes. ¿Te tocó alguna vez, te dijeron alguna vez, mira, hay que ir a comprar a 10 diputados porque necesitamos esta ley? No, la verdad es que yo encuentro terrible esa situación y si me hubiese tocado pasar por algo así, la verdad es que no hubiese estado dentro de mis principios. Gracias a Dios, yo no vi nada ni he escuchado alguna historia similar en nuestro país, por lo menos en el Congreso, desde que yo tengo conocimiento de la actividad legislativa. El de la negociación de votos tiene más con proyectos políticos, con requerimientos para los distritos de los diputados. No va tanto por maletines de dinero, creo que eso es un delito acá. Entonces va más por negociaciones políticas, en decir, ok, apoyan este proyecto y nosotros apoyamos este otro. Tiene que ver con cuestiones más así, pero con comprar votos en sí no. Primero, es un delito y segundo, no tuve que pasar por eso. Mm. Bueno, acá un vicepresidente renunció por un caso de corrupción de ese tipo, ¿no? ¿Cómo? Una pregunta, hay gente llamada a la política, pero de los ministros dice son llamados a edificar a los santos, que es una expresión del libro de Efesios que significa preparar a los cristianos a hacer la tarea que le compete a los cristianos. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Así es, yo creo que son llamados distintos, no podemos confundir las cosas. Si bien es cierto, David primero cuidaba las ovejas y después fue llamado a cuidar el reino, eh, creo que hay pastores que también pueden tener a lo mejor un llamado a la política, pero tienen que dejar su trabajo pastoral e irse a la política, pero aún así son llamados diferentes. A mí, yo siempre lo he dicho, yo no soy pastor y ser pastor es muy difícil, debe ser más difícil que el trabajo que hago yo, porque el trabajo que hago yo, por lo menos yo me puedo tomar una semana de vacaciones o simplemente no quiero contestar el teléfono y no lo contesto, pero un pastor no puede hacer eso, no puede... el pastor 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y a lo mejor, y es un llamado que tiene, una responsabilidad ni siquiera que tiene con el presidente, una responsabilidad que tiene con Dios. Entonces, mi trabajo termina cuando el presidente termina su gobierno, pero el llamado pastoral uno no puede llegar y renunciar de la noche a la mañana.
Entonces son llamados distintos. Ujú. Hermoso programa, ojalá hubiese más hombres y mujeres como Jeremías. Nos mandan saludos desde Córdoba, Daniela y Juan Kimulki. Soy Sebastián de Rosario, Argentina. Argentina estará preparada para que haya un cambio definitivamente y gobierno de gente honesta, idónea, para que este país se levante de una buena vez, como Jesús le dijo a Lázaro, levántate y anda, Sebastián de Mira, Rosario. Juan Bueno, Pablo, Argentina es una nación que a mí yo quiero mucho, yo admiro mucho. Tremendos hombres de Dios han salido de ustedes para bendecir a Chile, a Latinoamérica. Son ustedes una nación muy rica, rica en cultura, rica en su economía, ricos en la ganadería. ¿A quién no le gusta un asado argentino? En el fútbol, o sea, tienen muchas cosas que ustedes pueden ser una gran nación. Fueron a principios de 1900 eran en la Europa de Latinoamérica, y creo que pueden volver a hacerlo y ruego a Dios por eso. no, no te quiero preguntar, porque se está terminando el programa, pero ¿cómo ves vos, como, ya no como evangélico solamente, sino como político? Seguramente te llegan las noticias, se ven canales argentinos en Chile. Sí, nos llega Este, CNN también, que mienten harto, pero también lo vemos. sí, sí, bueno, tiene una línea, ¿no? Pero de todas maneras hubo una situación aquí que, no habiendo vacunas, se vacunaron personajes del gobierno, amigos, amigotes, lo que llamó el vacuna gate. ¿Se escuchó de eso en Chile? Sí, la verdad es que, bueno, no sé si ustedes han visto que en Chile nosotros, gracias a Dios, tenemos una posición privilegiada dentro del mundo respecto a la vacunación, tanto en las dosis que han llegado como en la cantidad de la población vacunada, donde fue muy condenado si alguien se saltaba la fila. Acá eso no estaba permitido. Incluso el presidente y el ministro de Salud se vacunaron cuando les correspondía a su edad, no antes, y así. Y se escucharon las noticias desde nuestro país, hermano de Argentina, y lo lamentamos, pero esperamos que enmienden el rumbo. ¿Sabés cómo se llama la Argentina? A mi juicio, Olvidolandia, porque tenemos una tremenda capacidad para olvidar. Los últimos 38 años hemos sido gobernados fundamentalmente por dos partidos políticos y nos han llevado al descenso. Acá hay varios niveles en el fútbol, primera A, Sí, B, acá en Chile C, igual, sí. D, bueno, estamos en la F en este momento. Desde Pero mira, Chile, Juan Pablo, yo tengo mi esposa es colombiana, y también viajo mucho a Colombia y un país que quiero, que está en mi corazón hoy día. Mi corazón está dividido hoy día entre Chile y Colombia. Eh, y Colombia veo lo mismo situación que en Argentina, países muy ricos, con muchos recursos naturales. Y hay un sociólogo que escribe esta situación que nosotros en Chile tenemos el fenómeno de país pobre. Porque si nos remontamos a la época de la colonia, ¿no? A la historia, eh, Chile, el virreinato estaba en Perú y nosotros éramos los pobres porque no teníamos oro. Al español no le interesaba venir a Chile porque acá no había oro. Y después poco recurso natural, mucha cordillera, poco valle. Y ustedes allá en Argentina y la gente en Colombia tienen de todo para ser un país desarrollado. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros como país, como sociedad? El fenómeno de país pobre, que tuvimos que esforzarnos el doble de lo que se tienen que esforzar ustedes para poder llegar a un cierto nivel. ¿Y a ustedes qué les pasa a veces? Y perdón que lo diga así, son un país rico, entonces muchas veces o no se aprovecha lo que tienen o se despilfarra también de manera errónea. Entonces, un sociólogo describe ese fenómeno de nuestro país dentro del concierto latinoamericano. sí. Bueno, hay dos milagros en el mundo. Japón, que no tiene nada y es una potencia mundial, y la Argentina, que tiene todo y es uno de los países más pobres, en vías de ser cada vez más pobres. Es penoso, pero es así. Jeremías, formás parte de Parlamento y Fe. Lo tengo que hacer publicidad. Hágalo, hágalo. Es creación de mi hermano eso. Sí, la verdad es que hace muchos años tengo una muy buena relación con el pastor Luciano.
y me invitó a ser parte de Parlamento y Fe, que es una instancia en la cual yo valoro mucho. Creo que es muy importante lo que hacen en Parlamento y Fe. Qué bueno que se está expandiendo cada vez más en el mundo, no tan solo en Latinoamérica, en otros países han tomado este llamado, así que yo también honro la vida de Luciano y todo lo que se está haciendo a través de Parlamento y Fe. Acá en Chile está el desafío todavía de seguir levantando ese ministerio, pero qué bueno, y qué bueno que lo mencionaste también. Mm. Si no, me va a llamar después, si no ni me mencionaste, va a decir. Te dije que nos llama desde la 9ª región de Chile. Temuco, Araucanía. Edith, hay gente que nos está viendo. Bueno, Jeremías, ha sido un tremendo placer. Nosotros tenemos cierto dolor con los chilenos. Nos han ganado 2 finales de Copa América con 2 directores técnicos argentinos. Uy, sí, con San Paolo y con Pizzi. Pero por otro lado, que yo soy de River, hemos disfrutado mucho a Salas en el equipo, ¿no? Y era emocionante ir a la cancha y gritar chileno, chileno. Sí, y a Sala y después tuvieron a Alexis Sánchez en River. Sí, también, sí, no, pero lo de Sala fue colosal. Muchas gracias. Con su celebración ahí en el dedo hacia arriba. La noche de la lluvia. Jeremías, vamos a seguir en contacto porque creo que por favor, podemos ser de mucha bendición. Espero que este programa se pueda ver en Chile y la verdad que ha sido un privilegio tenerte y oramos por vos y por tu vida y por el trabajo que tenés ahí tan importante en el gobierno. Así que muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Pastor Juan Pablo, agradecido nuevamente de la invitación, por tener esta oportunidad de poder conversar. Solo palabras de bendición para la República Hermana de Argentina y todas las personas que nos están viendo. Y por supuesto, por favor, a disposición de cuando usted lo requiera, podemos volver a conversar y poder seguir analizando la realidad política latinoamericana. Gracias. Así va a ser. Mañana vamos a tener de invitado a José Manuel Sierra de la isla de Tenerife. Vamos a estar hablando sobre el libro de Apocalipsis. Así va a ser un interesante tema. José Manuel es muy mirado, tiene muchas redes sociales, mucha gente de Latinoamérica sigue sus prédicas. Mañana va a estar con nosotros. Espero que les haya gustado este programa. Nos encontramos mañana. Que Dios les bendiga. Aquí estoy. Gracias, muchas gracias, Che, por este rato. Juan Pablo, gracias por la invitación, la verdad.